Comunidad, ¿cómo están? Esperamos encontrarlos bien en este jueves y que se queden un poquito más intranquilos, un poquito asustados al terminar este video, esta pequeña recopilación con la que queremos alimentar este octubre de relatos. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta comunidad, de este proyecto y sobre todo gracias por seguir compartiendo con nosotros sus historias. Antes de comenzar, debo aclarar qué es un nahual. Y es que aunque quizás es un ser que ya está clavado en el imaginario de todos los mexicanos, nos escucha gente de distintas partes del mundo que quizás no los conocen. En los pueblos de este país hay una gran tradición de hechiceros, curanderos y brujas, y se dice que muchos de ellos llegan a obtener la habilidad de transformarse en criaturas mitad humano, mitad animal, nahuales. Los relatos de estos seres se remontan a las épocas prehispánicas y se leen en las culturas mexicas, mayas, tarahumaras o yaquis, es decir, de punta a punta en el territorio actual de la República Mexicana. Hoy los dejamos con algunos de los relatos de nahuales más aterradores que nos han hecho llegar. Déjenos saber en los comentarios si les gustaría escuchar más relatos sobre el tema. Vamos pues con las historias de hoy. Esto es Relatos de la Noche. Hola comunidad RDLN. Antes de todo me presento. Soy Misael Hernández, de un pueblo del municipio de Chalco en el Estado de México que está muy cerca de un pueblo de Milpa Alta, en la CDMX. Se llama Tecomitl. Esto es importante y más adelante les contaré por qué. Esta historia ocurrió cuando yo tenía apenas 7 u 8 años de edad, por lo cual no recuerdo muy bien lo sucedido. O creía no recordarlo al menos. Sin embargo, tras pláticas con mi madre para pedirle me contara más de aquellos sucesos, me di cuenta de que era exactamente tal cual lo recordaba. Así de aterrador, como la peor de mis pesadillas. En aquel entonces mi familia carecía de estabilidad económica y mi casa, la casa de mis padres, se encontraba en construcción, por lo cual ni una recámara tenía puerta y solo la de mis padres tenía una cortina. Pues bien, recuerdo que aquella noche yo estaba enojado con mis papás. No recuerdo muy bien el motivo, pero no pude dormir durante toda la madrugada por lo enojado que estaba. Yo dormía en un sofá que se hacía cama. Mi hermano mayor dormía en otra recámara que daba a la sala y mi hermano menor todavía dormía en el cuarto de mis papás. Desde donde yo estaba, se veía el marco de la puerta de la recámara de mi hermano y el pasillo que daba a la sala, y fue entonces a altas horas de la noche, a la mitad de la madrugada, que vi una sombra sumamente oscura y que claramente era la de una persona. Al menos eso es lo que yo creía en ese momento. Recuerdo de verdad perfectamente cómo esa sombra salió gateando desde la recámara en donde se encontraba mi hermano y se dirigió hacia la sala, hacia donde mi mamá tenía un pequeño mueble con dulces, los cuales vendía para obtener un poco de dinero. Yo creí en ese momento que era mi hermano quien había salido así para no hacer ruido y comerse los dulces, y al día siguiente le comenté a mi mamá lo que había hecho. Pero ella me respondió que eso no podía ser cierto, porque mi hermano había salido con unos amigos y había pedido permiso para quedarse en la casa de uno de ellos. Mi hermano no había llegado a dormir a la casa. No había nadie en su cuarto. Los días posteriores a esto no recuerdo muy bien lo que sucedió, pero me comenta mi mamá que yo, por el susto tal vez, no podía dormir. No quería comer ni beber agua, y es por esto que estuve en un grado de desnutrición muy serio. Como no se podían explicar con los médicos por qué mi rechazo a alimentarme, llamaron finalmente a la suegra de uno de mis tíos para que me curara del espanto, como se dice aquí en el pueblo. Y es a partir de aquí que vuelvo a recordar claramente de nuevo. La señora, aparte de otros rituales que se realizan con ramas y humo de incienso, como en las limpias que realizan los danzantes del Zócalo en la Ciudad de México, hizo algo más, algo especial, algo que me asombró a mí y a toda la familia.
ella derritió una vela blanca, virtió la cera en un jarro de barro con agua, la tapó, la puso al fuego hasta que el agua hirviera y posteriormente dejó que se enfriara aún con la tapa puesta. Cuando la cera se encontraba lo suficientemente dura de nuevo, la destapó. En la tapa se quedaba pegada la cera, la cual formaba mi casa. De verdad, tal cual, formó mi casa. Tal vez eso no me lo crean. La verdad es que yo tampoco creía que lo que recordaba era lo que realmente pasó. Sin embargo, mi madre y mi abuela me lo acaban de confirmar. Pues bien, la señora veía a través de las ventanas, y por más que lo intentaba, no podía ver qué es lo que me había asustado tanto esa noche. Y así estuvo, realizando el mismo ritual todos los días durante un mes, hasta que por fin, a través de las ventanas de la casa que se formaba con la cera, pudo ver que era un animal, mitad hombre, el que me había espantado. Y es aquí donde tiene relevancia el pueblo llamado Tecomitl, del que les hablé al principio, ya que cuenta la leyenda que este pueblo estaba infestado de los llamados nahuales, personas que poseen la habilidad de transformarse en animales, y eso, un nahual, fue lo que se metió a mi casa. Al saber lo que era, la señora supo qué rituales debía hacer para curarme, los cuales consistían en tomar tés, baños con hojas de eucalipto y sobadas con distintas pomadas. Y es así como me pude reponer de este espanto que tuve. Como dato curioso, en el pueblo de Tecomitl se cree tanto en los nahuales que erigieron una estatua en su honor, de la cual les dejaré una fotografía si es que la encuentro. Espero que les guste este relato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis Santos y quiero relatarles una experiencia que no me sucedió a mí, sino a un tío, cuñado de mi mamá, mucho antes de que yo naciera. El relato no es muy largo en sí y puede que tal vez hasta tenga explicación, pero es una de las historias que se ha quedado en el recuerdo de la familia, pues sucedió aquí en Tijuana, Baja California, donde nací y me crié parte de mi infancia, e involucra y están de testigos casi todas mis tías y mi mamá. Permítanme platicarles muy brevemente algunos detalles acerca de mi tío Regino y del lugar donde esto sucedió. Aunque ya hace 5 años que falleció, a mi tío se le recuerda por ser una persona muy católica y servicial en la iglesia en todo lo que podía. Era muy bromista, alegre y trabajador. Mi tío Regino nos platicaba que de niño sus padres lo criaron para no tenerle miedo a nada y para hallarle explicación a todo lo que normalmente consideramos como paranormal. Tal vez suene un poco cruel, pero nos contaba que sus padres lo mandaban a la tienda en la noche, casi en plena oscuridad por la poca luz que había en aquellos tiempos, y él era apenas un niño. Nos platicaba que iba muerto del miedo apretando fuerte algún objeto en su mano derecha, usualmente un salero, simulando que este era su miedo y que no debía dejarlo ir. Ese fue un consejo de su padre. Y vaya que lo logró, ya que a mi tío era muy difícil asustarlo cuando buscábamos jugarle alguna broma, cosa que a él le divertía. En los años 50, mi abuelita llegó aquí a Tijuana. Llegó a la zona centro por la calle Negrete a rentar en una vecindad. Después compró una casa en una colonia que ahora es Cumbres de Juárez. La casita que compró ya estaba desde entonces junto con otras pocas en la zona. Era una casa de madera estilo americano, hueca por debajo, sostenida por varios barrotes por el desnivel del suelo. Una edificación muy común en la ciudad en aquellos tiempos. En esa colonia se contaban varias historias. Se hablaba de que espantaban en algunas de las pocas casitas que ya estaban allí, antes de poblarse por completo. Desde una mujer vestida de blanco que pasaba por toda la calle de arriba a las 3 de la madrugada, hasta un soldado con gorra que aparecía sentado en el patio de la casa de al lado. Ahí, mi abuela hizo su vida. Ahí crecieron mi madre y sus hermanos, incluyendo a mi tía Rosario, la mayor de las mujeres,
la que más tarde se casaría con mi tío Regino y que también vivió muchas experiencias paranormales. Es allí donde cuenta mi mamá y mis tías que en la etapa de su juventud, a finales de los 60s, principios de los 70s, hubo un tiempo en que casi diario se escuchaba un gruñido como de un animal por las noches, exactamente a las 11. Nunca encontraron gallinas, perros o gatos muertos, ni desaparecían niños a causa de esto. No. Tampoco supieron describir qué tipo de gruñido de animal era, pero coincidían en que si tuvieran que adivinar, por la gravedad y lo intenso, sería parecido al de un oso. Se escuchaba por toda la calle de abajo, sumado con los ladridos de los perros hacia aquella bestia. Y para el colmo, aquel animal llegó a meterse debajo de la casa de mi abuelita, en la parte hueca, en más de una ocasión. Cuando lo hacían, cuando sabían que estaba ahí abajo, nadie se atrevía a salir para ver qué era. Y al asomarse por la ventana, no se podía ver nada, pues por el ángulo de visión, solamente se podía observar a un puñado de perros acorralando, ladrando, lanzándose hacia él. No las dejaba dormir. Así duraron algún tiempo y ya no sabían qué hacer. Mi tía Rosario le decía a mi tío en repetidas ocasiones lo que estaba pasando, pero él llegaba muy tarde de trabajar, y cuando llegaba temprano caía rendido, y no había nada que lo pudiera despertar. Hasta que un día, yo creo que cuando por fin lo enfadaron, decidió quedarse en la sala mirando la televisión, tratando de evitar quedarse dormido, con su escopeta al lado. Él solía ir a cazar con otros de mis tíos y cuentan que era un gran tirador. Dieron las 11 de la noche y lo escuchó. Ese gruñido que había estado atormentando a mi mamá y a mis tías y a los demás vecinos. A mi tío se le erizaron los vellos de la piel. No se lo esperaba. Por más valiente o escéptico que quiera ser uno en estas situaciones, nomás no se puede, contaba mi tío Regino. Se levantó del sillón, tomó su escopeta, pues total, para eso se había quedado velando, y dijo en su mente: ahorita va a ver cómo le va a ir, a lo que sea que esté allí afuera. Salió de la casa, por el lado de abajo, y no le tomó mucho tiempo para encontrarse con aquel animal que iba caminando muy lentamente por la orilla de la calle. En aquel tiempo, detrás de esa orilla, solo había un barranco. Aunque ya era entrada la noche, no estaba completamente oscuro, a causa de algunas pocas luces de algunas casas, más la poca luz de la luna, así que pudo observarlo bien. Era como un perro muy enorme, de pelaje muy negro, al que le brillaban los ojos en la oscuridad. Pero yo sabía que no era un perro, ni oso, ni cualquier otro animal que yo haya visto en mi vida, decía mi tío. Estaba caminando en 4 patas muy lentamente por la orilla del barranco, con la mirada hacia el frente. Le apunté con la escopeta. Era un tiro fácil. Pero cuando pasó justo frente a mí, a unos 8 metros, se detuvo y volteó a verme. La verdad, no me dio miedo, pero sí me hizo dudar. Lo tenía en la mira, no estaba lejos. Caminaba muy lento y además se detuvo. No podía fallar. Pero esa mirada la sentí retadora. Sentí que me estaba retando a jalar el gatillo, como si dijera: tira, a ver de cómo nos toca. Me hizo dudar. Pensé: ¿y si fallo? ¿Y si lo esquiva? ¿Y si le doy pero no le pasa nada? ¿Qué me va a pasar a mí? Me quedé inmóvil con el dedo en el gatillo por unos segundos hasta que volteó la cabeza hacia el frente y continuó su camino con aquella tranquilidad con la que me lo había topado desde un principio. Lo seguí con la mirada, apuntándole todavía con la escopeta, hasta que desapareció en la oscuridad del cerro. Para nuestra sorpresa,
Ese fue el último día en que hizo su aparición. Esa era la experiencia que nos contaba mi tío Regino, y también mis tías y mi mamá, cada una desde una perspectiva, desde la que la vivió y escuchó. No sé qué piensen ustedes, si lo crean o no, pero en lo personal, para mí pudo haber sido un nahual. Ya sé, en Tijuana suena increíble. Lo que sé es que nos encantaba escuchar cómo nos lo contaba mi tío. Como les platiqué en un principio, era bromista, pero sabíamos que esa experiencia era real, ya que él mismo decía que cada vez que la platicaba, se le ponía la piel chinita, nada más de acordarse. También mi madre corroboraba, asegurando que desde ese día, nunca más se volvió a escuchar ese gruñido por la noche. Ese gruñido que atormentó parte de mi familia y que enfrentó cara a cara a mi tío Regino. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. Mi relato comienza cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Mi familia vivía en un pueblito cerca de la costa de Oaxaca, que pertenece al distrito de Pochutla. En este lugar hace mucho calor, pero la vegetación es de bosque en su mayoría. En aquella época mis padres se dedicaban al cultivo y pizca de granos de café, y llevaban también todo el proceso para la elaboración de café en polvo. Por ello, en las vacaciones de verano, nos solían enviar a mis hermanos y a mí al rancho de la abuela, un lugar de unas 15 hectáreas y con un patio que rodeaba la casa de unos 400 metros cuadrados. Alrededor, todo era bosque. Recuerdo bien que había 2 casas de adobe. Detrás de ellas había una capilla. Había también una casita de lámina que servía de almacén y la cocina estaba hecha de carrizo, como una palapa. Mi historia ocurrió ahí, en el ranchito de la abuela. Aquel año, como en todas las vacaciones, visitamos a la abuelita para quedarnos con ella unas 2 o 3 semanas. Ella tenía la costumbre de cenar siempre a las 6 e irse a dormir a las 8, y aquella noche en que comenzó todo, como acostumbrábamos, nos fuimos a dormir muy temprano. Mi abuela nos enviaba a dormir siempre al almacén y a la casa de lámina. En esa zona de Oaxaca siempre está temblando, y para nosotros es normal, pero en ese entonces éramos solo unos niños, y decían que era más peligrosa para nosotros la construcción de adobe. Ya teníamos un buen rato de habernos ido a dormir, cuando por alguna razón me desperté. Estaba muy oscuro, pero había una pequeña luz de una lámpara. Recuerdo que vi a mi abuela sentada en la puerta, pero viéndose afuera por un pequeño orificio en la lámina. Al darse cuenta de que yo estaba despierta, me susurró que guardara silencio. Me acerqué y quise saber qué había allá afuera. Quise saber qué estaba viendo. Así que busqué otro hoyo cerca de la puerta y me asomé. Y vi que en aquella cocina de carrizo, en la palapa, había gente, mucha gente. Parecía que estaban festejando algo. Detrás de ellos, en el brasero, una especie de estufa hecha de barro y que usa leña, había fuego. Había fuego alto, muy alto, que nos permitía ver a esas personas con toda claridad. Le pregunté a la abuela que quiénes eran, que por qué estaban ahí, y me dijo que no me preocupara, que me fuera a dormir. No pasa nada, mija, dijo la abuela. Aquella noche me quedé con una gran curiosidad por saber quiénes eran esas personas. Para mi sorpresa, días después ocurrió de nuevo, exactamente lo mismo, y casi a la misma hora. Y conforme pasaban los días, la visita de esas personas se volvió cada vez más frecuente, hasta que una noche algo cambió. Parecía estar pasando todo de nuevo igual como las veces anteriores, pero había una gran diferencia. Ellos sabían que estábamos ahí. Mi abuela, como todas las noches, nos estaba cuidando desde la puerta, pero de pronto sentimos como alguien tocaba la lámina como con unas garras, como un animal que nos rodeaba. Rasguñó la lámina alrededor de toda la casa. El sonido era chillante, tenebroso, insoportable.
Se escuchaba cómo caminaba alrededor de la casita y mis hermanos se despertaron. Estábamos todos muy asustados. Mi abuelita nos abrazó y nos dijo que no gritáramos, que todo pasaría pronto. Tuvimos mucho miedo, pero poco a poco escuchamos cómo esa bestia se alejó. Luego de un par de días volvió a ocurrir lo mismo. Las personas en la palapa, y así fue hasta la última noche que estuvimos allí. Mis papás fueron por nosotros, pero no les contamos nada. Más tarde ese mismo año, en Navidad, mi abuela hizo una posada, por lo que mis hermanos y yo volvimos al rancho. Ya para estas alturas, yo ni me acordaba de lo que habíamos vivido, como si mi mente infantil prefiriera olvidarlo. Había bloqueado las vacaciones pasadas. Todo era felicidad al llegar a pasar la Navidad ahí con ella, porque me encantaba. A último momento, por alguna razón, decidieron cambiar el lugar de la posada, por lo que fue en casa de uno de los vecinos de mi abuelita. Mi tía, otra señora y yo fuimos a la casa por unos dulces que habían olvidado en la cocina. Mi tía y la señora entraron, y yo me quedé en el patio, para ser exactos, en la entrada de la cocina de palapa. Estaba muy oscuro. Apenas veía con la luz que reflejaba la lámpara de aceite, y estaba esperando ahí, cuando vi que algo se movió, que algo salió de los árboles y se dirigió hasta la casa de lámina. Detrás de esa casa solo había bosque. Los árboles la rodeaban, sobre todo un árbol de guanábana que parecía meterse a la casa. Di unos cuantos pasos hacia adelante para acercarme y ver qué era eso que se había movido. Y de pronto, vi a una persona pararse junto al árbol, sosteniéndose de mirándome. No le podía ver el rostro, pero sí podía distinguir que era una mujer con 2 trenzas largas hasta la cintura. Sus ojos tenían un brillo muy especial. Me aterraban. Me paré en seco cuando vi que aquella mujer se empezó a acercar a mí. Me quedé quieta y un escalofrío me recorrió el cuerpo. De pronto, ella empezó a tocar la lámina, a rasguñarla. Empezó con un dedo, luego con 2, y finalmente la rasgaba con toda la mano. Se escuchaba cómo rechinaba, y yo tenía mucho miedo, pero mi cuerpo no me respondía. Por alguna razón ni mi tía ni la señora escuchaban aquel sonido espeluznante, y en eso escuché la voz de mi tía como si estuviera muy lejos, y pude reaccionar. Fue entonces cuando aquel ser se paró, me miró y regresó debajo de aquel árbol sin dejar de mirarme. La vi desaparecer en el bosque. Yo seguía como congelada cuando mi tía se acercó y me tomó de la mano. Me dijo que ya era hora de irnos porque se nos hacía tarde. Después de que eso pasó, despertaba todas las noches sintiendo que alguien me miraba por los orificios de la pared. Cuando caminaba por el patio sentía que alguien caminaba detrás de mí. Y esa sensación me duró muchos años. Un día, hablando con mi abuela, le pregunté por aquellas personas que hacían fiesta en la cocina de su rancho. Me dijo que no eran personas, que eran espíritus. Que cuando sus padres, mis bisabuelos, vivían ahí, tuvieron a mucha gente trabajando. Que muchos también vivían ahí y murieron también en ese lugar. Sentían que ese rancho era suyo. Hoy en día solo queda uno de los hijos del hermano de mi abuelo viviendo por ahí, y dicen que algunos nahuales siguen bajando al rancho. Y es que este lugar queda a 1 hora del pueblo más cercano caminando. Aún hoy no tiene servicios públicos. Se ve muy tétrico todavía. El ranchito está abandonado, y la única casa que queda en pie es aquella de lámina. Espero que les haya gustado mi relato. Comunidad, ¿y ustedes creen en nahuales? ¿Les gustaría escuchar más sobre estas criaturas? Y sobre todo, ¿alguien tiene más historias?
no se vayan sin dejarnos un pulgar arriba si disfrutaron el video y déjenos también su opinión en los comentarios, ya que es sumamente importante para nosotros. Esto fue Relatos de la Noche.